La Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos leerla? Acompáñanos en esta serie de estudios para descubrir las maravillas de la palabra de Dios en el curso Introducción a los Estudios Bíblicos que el Instituto World Serve trae hasta ti, con el Dr. Jorge Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo de estudio y reflexión en la palabra de Dios. Este tiempo que vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando de algo muy importante que es la palabra de Dios. Y la intención de este tiempo, semana a semana, es que conforme cubrimos el material del curso Introducción a los Estudios Bíblicos del Instituto Bíblico World Serve, cada uno de nosotros podamos estar mejor equipados cuando leemos la Biblia y que podamos verdaderamente comprender lo que el Señor ha querido transmitirnos en las páginas de este maravilloso libro. Como este curso es acerca de la Biblia, pues tenemos que empezar precisamente con la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo está escribiendo y le da una instrucción muy especial a Timoteo, su discípulo. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una instrucción muy importante, no nada más para Timoteo, sino para cada uno de nosotros. Y para que tú y yo podamos apreciar completamente esta instrucción, pues es importante que examinemos las palabras que Pablo está usando. Porque cuando le dice procura con diligencia, lo que le está diciendo es: tienes que ser intencional, tienes que ser veloz, tienes que hacer un esfuerzo adicional, tienes que ser puntual, serio, trabajar y estudiar duro para estudiar la palabra de Dios. ¿Pero por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Bueno, pues le da 3 razones. La primera de ellas es para que seas aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que sea aceptable delante de Dios. Y esa es la razón por la que tú y yo estudiamos la Biblia. La estudiamos para ser aprobados por Dios, no nada más para tener la aprobación de nuestros pastores o de nuestros maestros o de los ancianos o de las personas a nuestro alrededor, sino que queremos comprender la Biblia porque queremos ser aprobados por Dios, queremos verdaderamente comprender y saber que estamos entendiendo cabalmente lo que Dios quiere instruirnos a la vida de cada uno de nosotros. Esa es la primera razón por la que Pablo le dice a su discípulo que estudie con diligencia la Biblia. La segunda razón es para que no se avergüence. Y no ser avergonzado quiere decir que no sea humillado o que no esté carente de preparación para la tarea que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros que estamos buscando conocer mejor a Dios, acercarnos a Él, bueno, pues cuando somos diligentes en el estudio de la palabra, no vamos a ser avergonzados y, como en muchas ocasiones hemos dicho, nadie nos va a chamaquear, nadie nos va a engañar, nadie nos va a decir cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo diligentes en el estudio de la palabra de Dios. De manera que, como discípulos de Cristo, somos diligentes en su estudio para ser aprobados, para no ser avergonzados. Y número 3, dice Pablo, para que use correctamente la palabra de Dios. Es decir, entenderla, desmenuzarla correctamente. Y queremos entenderla, queremos comprender correctamente las Escrituras, también para vivirlas. Y déjame decirte que no hay una tarea mayor. No hay un tema más importante, no hay una materia más grande que podamos estudiar en cualquier escuela, en cualquier universidad o en cualquier ámbito de la vida. No hay una prueba más grande que pasar que esta. Mientras cada uno de nosotros podemos acumular muchísima información acerca de los deportes, de los equipos de fútbol o de historia, películas, información sobre máquinas. La pregunta es: ¿tenemos una idea de la gloria de Dios? ¿Tenemos una idea de cómo se ve la gracia de Dios? La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es si entendemos el libro que Él nos ha dado para guiarnos en la vida y para guiarnos en todos los asuntos de este mundo hasta la eternidad. ¿Será que
tú y yo podemos ayudar a otros a entender claramente el mensaje de Dios? ¿O podemos explicar con claridad cuál es el plan de Dios para la redención? ¿Cómo es que este plan se desarrolla a través de las páginas de la Biblia? Si podemos explicar estas cosas o si podemos entender con claridad la voluntad de Dios tal y como las declaran las Escrituras, ese debe de ser el objetivo, ese debe de ser la meta en nuestro esfuerzo por comprender la palabra de Dios. Y a lo largo de estas semanas, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a comprender dos partes muy importantes. La primera es cómo es que la Biblia llegó a ser el libro que sostenemos semana a semana en la iglesia. Cuál fue el origen de la Biblia, cómo se escribieron estos libros, quién los escribió y cómo es que estos libros se preservaron hasta nuestros días. De manera que conforme entendamos cómo es que la Biblia llegó a ser lo que es hoy en nuestras manos, vamos a poder desarrollar una confianza más firme y más sólida en la palabra de Dios. Ese es el propósito de la primera parte de lo que vamos a estar estudiando juntos. Y la segunda parte de nuestros estudios van a ser una introducción a todos estos principios y prácticas importantes para estudiar la Biblia. Es decir, cómo tenemos que interpretar las Escrituras, cómo podemos sentarnos, abrir este maravilloso libro, leerlo y comprenderlo. Porque déjame decirte que la Biblia es un libro emocionante. Es un libro que está lleno de aventura, está lleno de intriga, de filosofía, de poesía, tiene predicciones acerca del futuro. Pero no nada más eso. Tiene historias de amor, historias de guerra, romance, remordimientos, y nos da el retrato de un impresionante y de un increíble y amoroso Dios que va hasta los extremos para mostrarnos su amor por el hombre. Nos pinta al hombre como verdaderamente somos, que somos egoístas, pero que al mismo tiempo estamos hambrientos de significado, que estamos deseosos de propósito, que queremos verdaderamente dejar huella y trascender en esta vida. Y nos muestra también el tipo de relación que los hombres debemos tener con Dios y la relación que debemos tener también los unos con los otros. En pocas palabras, la palabra de Dios es tan emocionante. Por ejemplo, nos da los planos para el matrimonio, cómo debemos ser como esposos, como esposas, cuáles son nuestros papeles dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y nos va a ir enseñando que la vida puede llegar a ser algo maravilloso cuando es gobernada por una relación con Dios, que por supuesto resulta en la obediencia de los principios de Dios para la vida, para la familia. Es emocionante. Y es un libro increíble, no nada más porque toca cada área de nuestras vidas, sino porque es un libro que nuestro Creador nos ha dado precisamente para guiar nuestros pasos y para que tú y yo podamos decidir si vamos a permitir que tenga un impacto en nuestra vida o si vamos a seguir viviendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy, ahora sí que improvisando y viendo qué resulta y qué no resulta. De modo que mi oración y mi esperanza a lo largo de las próximas semanas es que terminemos fascinados por el milagro de la Biblia y que estemos motivados a cavar profundamente en los tesoros de la palabra de Dios. Y déjame te lo explico de una manera fascinante. Imagínate a un hombre que va caminando por ahí, se fue a explorar el Cerro Atravesado aquí en la ciudad de La Paz o alguno de las montañas o de los cerros que colindan con esta hermosa ciudad. Y mientras caminaba bajo el rayo del sol, de pronto ve algo como que brilla en la superficie. Este brillo le llama la atención de manera que el hombre se acerca y conforme se agacha y toca este brillo se da cuenta que es un polvito que brilla, un polvito que deslumbra un poquito como dorado y dice, caray, ¿será oro esto? Y empieza a esparcir un poco la tierra a su alrededor y se da cuenta que hay como pequeñas piedritas doradas. Dice, se me hace que esto es oro. Y entonces corre y va a un lugar en donde le puedan explicar si lo que ha encontrado y lo que ha descubierto es oro o no.
Y para su sorpresa le dicen, sí, así es, caballero, usted encontró oro. Estas arenitas que tiene aquí tienen un valor de tantos cientos o miles de pesos. Ah, fantástico. El hombre se va feliz y se va contento. Pero de pronto dice, bueno, si eso estaba en la superficie, seguro hay algo un poco más valioso debajo de la superficie. Así es de que este hombre regresa, pero ahora regresa con una pala. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a tratar de cavar cada vez un poco más profundo para ver si encuentra oro más adentro. De esa manera empieza a escarbar y ¿qué crees? Resulta de que encuentra piedritas un poquito más grandes y son piedritas de oro, pepitas de oro. Así es de que va y lleva estas pepitas de oro y le dicen, efectivamente, caballero, lo que usted encontró es oro. Y este hombre está feliz y contento porque ahora ya no son nada más algunos cientos o quizás 1,000 pesos, sino ahora son miles de pesos lo que está obteniendo por esas pepitas. Para no hacerte muy larga la historia, finalmente este hombre empieza a cavar ya con maquinaria y empieza a buscar la veta de oro, donde puede encontrar verdaderamente la fuente de todas estas piezas de oro. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Muchas veces como cristianos podemos leer algún pasaje, algún texto, algún capítulo y esa arenita, esas piedrecillas de oro nos satisfacen, nos llenan de gozo, nos alientan y nos fortalecen en nuestro caminar diario. Ah, pero si tan solo escarbamos un poco más dentro, si vamos un poco más profundo, vas a encontrar las riquezas de Dios que están al alcance también de un poco de esfuerzo. Ah, pero si hacemos un esfuerzo aún mayor, vamos a encontrar la veta. Y de eso se trata estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Sé diligente, sé intencional, esfuérzate, aplícate, dedica tiempo especial, aparta a lo largo de tu día un momento específico para que puedas estudiar la palabra, para que puedas meterte y desglosar y deshebrar los significados de las palabras, las intenciones de los autores y poder conocer el corazón de Dios plasmado en las páginas de la Biblia. Eso es lo que me gustaría que juntos pudiésemos aprender y estoy seguro que va a tener un resultado increíble en tu vida y en la vida de todos aquellos alrededor de ti. Y bien, una de las cosas que seguramente te has de preguntar es, bueno, ¿qué quiere decir Biblia? Hemos escuchado la palabra Biblia, pero no sabemos en muchos de los casos lo que Biblia quiere decir. Y quiero platicarte que la palabra Biblia, de hecho, se origina de una palabra en griego, la palabra biblos, y ese era el nombre que se le daba a la capa exterior de los papiros, allá por el siglo XI a.C. Acuérdate que antes no tenían hojas de papel, ni impresoras, ni mucho menos nada de la tecnología que tenemos ahora. De hecho, en las épocas más antiguas se escribía sobre pieles de animales o tabletas de arcilla. Pero cuando los papiros llegaron a utilizarse para escribir esos papiros, esa capita se le llamaba biblos. Y de ahí la forma plural de biblos es Biblia. Ya para el segundo siglo después de Cristo, los cristianos estaban usando esta palabra para describir los escritos inspirados por Dios. Esa palabra Biblia después se adopta en el latín y en el francés, y de ahí que en español nosotros tengamos la palabra Biblia para los escritos sagrados. A fin de cuentas, la palabra significa libro y la Biblia ha sido conocida como una colección de libros. También le llamamos escrituras, le llamamos la palabra de Dios. Yo sé que tú lo ves como un solo libro cuando lo has visto, pero en realidad son 66 libros. Por eso decimos que es una colección de libros. Son varios libros en una misma edición. Ahora, ¿por qué le decimos escrituras? Bueno, escrituras no porque hayan sido escritos, sino escrituras es un término especializado. Habla precisamente de la naturaleza de estos escritos. Quiere decir que Dios es quien inspira cada una de las palabras de la Biblia. Pedro llama los escritos de Pablo las escrituras en 2 de Pedro 3, 15 y 16.
Pablo, por ejemplo, cita Lucas 17 y está hablando de que son escrituras. Cuando hablamos de las escrituras, lo que estamos implicando es que son escritos sagrados, es decir, escritos que vienen con la autoridad de Dios, con la inspiración de Dios. Y obviamente, cuando decimos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es hablar del origen de esta palabra. Jesús mismo llama al Antiguo Testamento la palabra de Dios en Mateo 15:16, en Juan 10:35. Y cuando lees el Nuevo Testamento verás que los autores consideraban la palabra de Dios junto con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. 2 Corintios 4:2, Hebreos 4:12, Apocalipsis 1:2, etc. De manera que todos estos escritos conforman lo que conocemos como la palabra de Dios, las Escrituras o la Biblia. Y bueno, vamos a hablar por qué les dicen Antiguo Testamento, por qué le dicen Nuevo Testamento y cómo eran las diferentes Biblias a lo largo de los años, los libros que incluye, etc. Así es de que vamos a seguir avanzando en todo esto. Y no te olvides que si tienes preguntas, si tienes dudas, si quieres saber algo en particular, puedes visitar nuestra página web en estudialapalabra.com y puedes enviarnos un correo electrónico al correo info@estudialapalabra.com y con muchísimo gusto podremos responder todas tus dudas. Hay mucho más que decir acerca de esto. No te vayas. Regresamos. Estamos aprendiendo cómo leer nuestra Biblia en un curso cortesía de estudialapalabra.com con el Dr. Jorge Salazar. Seguramente alguna vez has escuchado acerca del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y esto a veces nos ocasiona algunas preguntas muy interesantes. ¿Por qué testamento? Tenemos la idea de que testamento es algo o un documento que se deja cuando alguien se muere. Entonces la pregunta es, caray, pues ¿quién se murió o por qué estamos leyendo este testamento? Pero es una de los términos que hemos usado precisamente para hablar acerca de la Biblia. Porque no nada más es un libro, decíamos antes del corte que son 66 libros, pero está dividida en dos partes. La llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento primero fue llamado el Pacto. Esto fue en los días de Moisés. Tú lo puedes leer en Éxodo 24:8. Más adelante, Jeremías anunció, el profeta, dijo que Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo. En Jeremías 31 al 34. Y lo que Jesús dijo el día de la Santa Cena, en Mateo y en los demás evangelios, estaba hablando de que el nuevo pacto había llegado precisamente con él. Por ello es que los cristianos llamamos a la primera parte de la Biblia el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, y la última parte la llamamos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. A eso es a lo que se refiere. Pero en ambos casos, lo que es muy importante que tú y yo podamos destacar es que Cristo es el tema principal de ambos pactos, el tema principal de ambos testamentos. Déjame te leo Hebreos capítulo 10, versículo 7, porque estoy seguro que esto te va a ayudar a comprender un poquito más estas cosas. El libro de Hebreos lo vas a encontrar a la mitad del Nuevo Testamento y casi hacia el final. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Mira lo que dice. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y precisamente lo que nos está diciendo es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está hablando precisamente acerca de Jesús. Si tú vas al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y déjame lo encuentro para ti, podemos encontrar también una referencia muy similar. Lucas 24, versículo 27, mira lo que dice. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y más adelante en el versículo 44 nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos en el camino de Emaús es que todo el Antiguo Testamento en realidad nos habla de Jesús y nos apunta precisamente hacia el Cristo. Si estás anotando por ahí en tu libreta, escribe también Juan 5:39 para que lo puedas leer después como una referencia adicional. Y es que cuando lees el Antiguo Testamento vas a ver muchísimas referencias acerca de Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vas a ver a Cristo en imágenes, en tipos, en rituales, lo vas a ver anunciado, lo vas a ver profetizado, lo vas a ver revelado mediante implicación en ciertos temas, mientras que en el Nuevo Testamento vamos a ver a Cristo en sustancia, lo vamos a ver en persona, lo vamos a ver en realidad, presente, revelado, tal y como Él es, Dios hecho hombre. En ese sentido podemos entender que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se centran verdaderamente en el Mesías, en Cristo Jesús. En la antigüedad había versiones antiguas, obviamente, de la palabra de Dios, y la forma hebrea, por ejemplo, que es las escrituras que manejaba la nación de Israel o el pueblo judío, tenían la primera división, que es decir, el Antiguo Testamento hebreo. Ellos la tenían en dos partes, que era simplemente la ley y los profetas. Más tarde dividieron estos escritos en tres secciones, que era la ley, los profetas y los escritos. De hecho, cuando tú lees Lucas 24:44, vas a ver cómo Jesús hace alusión a estas tres divisiones de las escrituras en el Antiguo Testamento, porque era la manera en la que los judíos podían agrupar todos estos libros inspirados por Dios en su Biblia, el Antiguo Testamento hebreo. La parte de la ley, a la que ellos llaman la Torá, eran 5 libros y siguen siendo hasta ahora: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después, en la sección de los profetas, en la antigüedad los judíos, esta sección le llamaban el Nivim, y tenían a los primeros profetas, a Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y después a los últimos profetas tenían a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y finalmente la tercera sección, el Ketubim, que en español sería los escritos, incluía los libros poéticos como los Salmos, Job, los Proverbios, los 5 rollos que le llaman los judíos el Megilot, es decir, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, y luego venían los libros históricos, que es lo que nos cuentan un poquito más de la historia de Israel o de la historia final, como Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Así era como los judíos tenían la Biblia ordenada. Todo esto antes de que se diera la primer traducción de la Biblia hebrea al griego, de lo que vamos a hablar un poco más adelante en nuestro estudio. Pero cuando esta traducción se da, o la forma griega de las escrituras, viene debido a que Alejandro el Grande viene y conquista gran parte de la tierra. En el año 250, entre el año 250 y en el 150 a.C., se hace una traducción de la Biblia, de las Escrituras, y se le conoce a esta traducción como la Septuaginta. Generalmente cuando lees libros de teología vas a encontrar esto en números romanos LXX, que es el número 70. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tradición dice que 70 o alrededor de 70 o 72 eruditos rabínicos, ellos fueron quienes enviados desde Jerusalén completaron esa tarea de traducir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y lo hicieron en 72 días. Por ello es que se quedó el nombre Septuaginta. Luego el resto del Antiguo Testamento lo terminaron un poco de tiempo después. ¿Por qué te platico todo esto? Bueno, pues porque cuando tú tomas tu Biblia y ves el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que no está ordenada como te había platicado al principio, con la ley, los profetas y los escritos, sino que ahora la Biblia
tiene un orden diferente a partir de su primer traducción al griego. En esa traducción griega, la Septuaginta, ellos organizaron los libros del Antiguo Testamento, pero los organizaron de acuerdo al tema. De modo que vamos a ver 4 divisiones principalmente. La primera división es la de la ley, en la que vemos el Pentateuco o los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, en la segunda división, tenemos lo que es los libros poéticos, y también son 5 libros, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los libros históricos contienen 12 libros y empiezan con la historia, pero desde Josué hasta Esther. Y tenemos también la sección de los libros proféticos. Los profetas, desde Isaías hasta Daniel, son considerados como los profetas mayores por la extensión de lo que escribieron. Y luego tenemos los profetas menores, que son de Oseas hasta Malaquías, y se les llama menores porque sus escritos fueron mucho menores en contenido, en extensión, no así en la calidad profética de los demás profetas. Los libros del Nuevo Testamento también tienen su organización, y tienen una organización un poquito distinta. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar primero los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego tienes un libro de historia, que es el libro de los Hechos. Luego todas las epístolas, que son las cartas que circulaban entre las iglesias, y finalmente el libro profético de Apocalipsis. ¿Por qué te cuento todo esto? Es importante para que entiendas que la Biblia está ordenada temáticamente y no cronológicamente. Me ha tocado ocasiones personas que vienen y me dicen: ay, pastor, pues es que no le entiendo nada a la Biblia, porque yo empiezo a leer aquí y luego me manda acá, y luego resulta que lo que estoy leyendo ya había pasado antes, y luego lo que leo después resulta que no, que eso fue primero, y ya me hice bolas. Entonces ya no sé ni cómo leer la Biblia, ni qué libro encaja dónde, y ya de plano mejor me di por vencido. No, bueno, recuerda que está ordenado por temas. Recuerda que hay libros que son de ley, libros que son de historia, libros que son de profecía, otros que son de poesía, etc. Y esto te va a ayudar a comprender un poquito más cómo es que el plan de redención se fue gestando desde el principio de los tiempos, y cómo el plan de Dios va desarrollándose hasta el final de los tiempos. Así es de que cuando ves estas divisiones de la Biblia, vas a ver todo este propósito de parte de Dios y cómo nos va mostrando el tema de Cristo. Porque déjame decirte que la Biblia no es un libro o una colección de libros al azar, sino que cada uno de estos libros va agregando algo a la historia de la misericordia, de la gracia de Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, en la ley, tú vas a ver cómo se empieza a establecer el fundamento para el Mesías. Y luego llegas a los libros históricos y la nación de Israel se empieza a preparar para la llegada de Cristo. Cuando llegas a los libros poéticos, voltean en aspiración hacia Cristo y desbordan su corazón, sus emociones, sus sentimientos hacia el Dios Altísimo. Llegas a los evangelios y encuentras el registro de cuando Dios se hace hombre y cómo Dios entre nosotros empieza a manifestar su voluntad, su deseo y el plan de salvación que verdaderamente Dios había gestado desde antes de la fundación del mundo. En el libro de los Hechos está la propagación, el esparcimiento de la fe en Cristo. En las epístolas vas a encontrar una explicación acerca de Cristo, acerca del Mesías y de cómo debe ser la vida del creyente, la vida del discípulo de Cristo. Y finalmente en Apocalipsis vas a ver la consumación de todas las cosas y el reinado de Cristo. ¿Te das cuenta? Siempre es acerca de Cristo. Toda la palabra de Dios es acerca de Él. Y esto es algo muy importante que tú y yo jamás debemos de olvidar. Mira, en ocasiones me ha tocado el privilegio de ir a capacitar pastores a diferentes lugares del mundo y enseñarles precisamente todo este tipo de cosas, pues en muchos lugares hay iglesias y hay cristianos
que están comenzando su caminar y que nunca han tenido la oportunidad de prepararse en fundamentos bíblicos para verdaderamente equipar al pueblo de Dios. Y en ese sentido, muchas veces la gente que pierde de vista el hecho de lo que acabamos de leer en la Biblia y de que cómo Cristo es el centro de todas las cosas, podemos caer en extremos de enfatizar a ciertas personas o ciertos personajes de la Biblia como si fueran una colección de fábulas o como si fueran una colección de historias. Y de pronto el héroe del libro de Daniel, pues es Daniel. Daniel, aquel que se negó a comprometer su fe y prefirió comer legumbres en lugar de comer los alimentos ofrecidos a los ídolos por el rey Nabucodonosor. Y entonces empezamos a ver a Daniel como el héroe de la historia, a Daniel como el héroe de la película, o a lo mejor a José el soñador, que se mantuvo fiel y que no cedió a la tentación cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, y ponemos a José como el héroe de la película. Pero tenemos que recordar que el héroe de la Biblia no es José, no es Daniel, no es David o Moisés, sino que el héroe de la película siempre es Dios. Y el héroe de la Biblia siempre es Cristo. Nos está hablando de Él, nos quiere mostrar acerca de su vida, nos quiere mostrar acerca de su plan y nos quiere mostrar cómo es Dios y quién es Dios para que verdaderamente lleguemos a conocerlo, a amarlo y adorarlo como solamente Él se merece. Así es de que si tú y yo podemos tener eso en mente, cuando leemos la palabra de Dios, vamos a lograr tener un entendimiento mucho más claro de las cosas que Dios nos quiere decir y cómo es que estas cosas verdaderamente se aplican a nuestra vida para poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Cuando regresemos del corte, tendremos la conclusión de este interesante tema. Quédate con nosotros. Estamos de regreso para escuchar la parte final de esta introducción a los estudios bíblicos. Recuerda que puedes enviar tus preguntas a nuestro correo info@estudialapalabra.com. Qué bendición poder seguir juntos en este programa y en estas lecciones acerca de la palabra de Dios. Una de las preguntas que comúnmente me hacen las personas es acerca de las traducciones de la Biblia. A veces me dicen, bueno, pastor, ¿usted qué traducción me recomienda? ¿Debo leer la traducción Reina Valera? ¿Debo leer la traducción Nueva Versión Internacional? ¿La Nueva Traducción Viviente? ¿La Biblia de las Américas? ¿Dios habla hoy? ¿La Biblia de Jerusalén? Bueno, hay tantas traducciones. ¿Y cuál traducción es más precisa o cuál traducción es preferible? ¿Habrá alguna traducción que no sea recomendable? Todo este tipo de cosas muchas veces nos llenan nuestra cabeza, nuestro corazón de dudas y por supuesto que nos interesa saber un poquito más acerca de esto. De modo que déjame te platico acerca de las traducciones de la Biblia. Es importante que conozcamos que el Antiguo Testamento originalmente se escribió en hebreo. ¿Por qué? Porque ese era el idioma original de la gente del pacto. El Nuevo Testamento, en cambio, fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma de la gente común en ese tiempo en el mundo del Medio Oriente en los tiempos de Cristo. El griego que emplearon los autores del Nuevo Testamento era un griego muy sencillo, era un griego simple, era fácil de entender. Era el idioma que hablaban en el mercado, el idioma con el que hacían el comercio, que hablaban, por ejemplo, las personas que estaban en el ejército, etc. Lo mismo con los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se escribe en hebreo, aunque hay algunas partes también en arameo, pues eran los idiomas que se dominaban en ese momento por la nación de Israel. Ahora, la Biblia nos dice que es mediante Jesús el Mesías que Dios escoge revelarse a sí mismo perfectamente, maravillosamente al mundo. Dice Juan 1:1 que la palabra eterna de Dios se hace hombre, que habita entre los hombres, y Jesús el Mesías, en él vemos la palabra
eterna de Dios, vestida en forma humana y vestida de manera cultural. Por ello es que la Iglesia siempre ha sentido la necesidad de traducir la Biblia al idioma de la gente, pues obviamente quienes no entendemos el lenguaje en griego o en hebreo, pues queremos poder leerla en nuestro propio idioma. A lo largo de los siglos, si tú estudias un poco de la historia de la Iglesia, verás que fue el esfuerzo de muchos hombres y mujeres el poder tener la Biblia traducida en un idioma que la gente comprendiera. Y sin embargo, siempre hubo obstáculos, siempre hubo impedimentos. Pero una traducción de la Biblia presenta la palabra escrita de Dios al idioma de un grupo de personas en particular. Es un intento de vestir el Evangelio en el lenguaje cultural de un pueblo. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender y pueda aceptar el Evangelio de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque si Dios escogió revelarse a sí mismo en la historia de la humanidad, por medio de un hombre, por medio del Mesías, por medio de Jesús, entonces el testigo de la Iglesia en la sociedad pues debe de ser dirigido, o el testimonio de la Iglesia debe ser dirigido en el idioma de la gente, para que la gente lo pueda entender. Y este tipo de testimonio, para que pueda suceder, bueno, pues las Escrituras tienen que estar disponibles para que la gente las lea en su propio idioma. Durante siglos, te decía, esto no se hizo así. De hecho, algunos de nuestros radioescuchas, quienes recuerdan años atrás, muchas de las misas, por ejemplo, se daban en latín, aun cuando en nuestro país únicamente hablamos el español. Pero era la tradición, era la práctica de la Iglesia que se usara la misa en latín, y la Biblia no estaba accesible para muchas de las personas durante siglos. Todo esto comenzó por ahí de la Reforma. Unos 100 años antes de la Reforma ya John Huss había hecho el intento de cambiar, de traducir la Biblia al lenguaje de la gente, y eso le valió el ser quemado en la hoguera por parte de la Iglesia, acusado de herejía, acusado de ir en contra de los lineamientos de la Iglesia. 100 años después, Martín Lutero haría lo mismo, traduciendo la Biblia al lenguaje de la gente ahí en Alemania, donde él vivía. Y los cristianos lo que intentamos hacer es abrir las Santas Escrituras. ¿Para qué? Para que la gente pueda leerlas, pueda entenderlas. Y lo que hacemos al traducir la Biblia a los idiomas de la gente en todas partes del mundo es precisamente allegarlos a la palabra de Dios. Los cristianos fieles no quieren esconder las Escrituras. Los cristianos fieles quieren que todo el mundo, en todas partes, en el rincón más lejano de la tierra, pueda leer la Biblia, pueda entender la Biblia y pueda creer en la palabra escrita de Dios. Por ello es que la Biblia se traduce en todos los idiomas del mundo. Ahora, si quieres saber un poquito de la historia, de cómo es que nuestra Biblia, por ejemplo, en español ha llegado a nuestras manos, bueno, te hablaba de que 150 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento se traduce al griego en Alejandría, y esa traducción es la que conocemos como la Septuaginta. Es la primera traducción que hay, no nada más de la Biblia, es la primera traducción que hay registrada de cualquier libro en el mundo. Esta traducción de las Escrituras al griego, bueno, hizo que la Biblia pudiese tener un poco más de penetración y que fuera más conocida también en el mundo antiguo. Y de hecho, los discípulos de Jesús y la gente en su contexto cultural, la Biblia que muchas veces vemos citadas en los evangelios y en las epístolas es precisamente la Biblia en griego, la traducción de la Biblia al griego. Más adelante, en el año 285 después de Cristo, viene la traducción al latín de la Biblia. Y esta traducción la hicieron las iglesias. Allá por el año 400, Jerónimo es el que termina la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina, porque ya traduce finalmente completamente todos los escritos de la palabra de Dios, y esta traducción
llegó a ser la Biblia común para el cristianismo desde el año 400 con Jerónimo, durante alrededor de 1000 años. Por eso te decía que hasta la Reforma, la Biblia de Jerónimo, la traducción al latín, había sido la base para la Biblia. De hecho, todas las Biblias, por ejemplo, que usa la Iglesia Católica, tienen como su base la traducción de Jerónimo de la Vulgata Latina. En el año 1280 empieza lo que es la traducción de la Biblia alfonsina, que fue de las primeras traducciones al español o al castellano, y tomó como punto de partida la Vulgata Latina. Ya para allá, cerca de 1569, empieza la primera traducción completa de la Biblia al español, y esa traducción la hace Casiodoro de Reina. Más tardecito la revisa Cipriano de Valera en 1602, y esa traducción ya se ha revisado varias veces posteriores, en 1862, en 1909, en 1960. Esa es la Biblia que la mayoría de las iglesias evangélicas usa, la Reina Valera 1960, y no quiere decir que haya alguien que se llame Reina o que era una chica llamada Reina y de apellido Valera, no, era Casiodoro de Reina el traductor y revisado por Cipriano de Valera, por eso se le llama Reina Valera 1960. En el 75 hubo otra revisión, en el 95 y en el año 2000 también hubo otra. Actualmente la Reina Valera la publica las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero ha habido otras traducciones también que se han hecho. Está, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que es una traducción dinámica de los escritos por un equipo de biblistas de más de 10 países hispanoparlantes. Y luego tenemos también la Biblia de las Américas, que es una traducción que en lo personal me encanta, también hecha recientemente, y que está tomando como base los escritos en el idioma original, no tanto la Vulgata Latina, sino los escritos en el hebreo, en el arameo y en el griego de las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que seguramente te llaman la atención es, bueno, ¿por qué hay tantas traducciones? ¿Por qué hay revisiones? ¿Qué es lo que están revisando? ¿La están cambiando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué revisión 1960, 1975, 1995? Bueno, no quiere decir que estén cambiando el contenido de las escrituras, y eso es muy importante señalarlo, sino que las revisiones más bien van en función al uso que hacemos de las palabras. Las palabras ahora y toda la vida a lo largo de los siglos van cambiando en nuestras culturas, en nuestros contextos. Lo que una palabra significaba cuando tú y yo éramos niños, a lo mejor para las generaciones más jóvenes tiene un significado completamente diferente. Por ejemplo, te puedo poner por caso una palabra que cambió completamente su significado en los últimos 40 años. En Estados Unidos la palabra gay quería decir alegre. Alguien alegre, alguien contento, con chispa, se le decía que era una persona gay y no tenía ninguna connotación de preferencias sexuales, ni mucho menos. Ahora en la actualidad, gay quiere decir completamente, tiene un significado completamente distinto. Está hablando de una persona cuyas preferencias sexuales se delinean de una manera en particular. Entonces, conforme los años van pasando, nuestro vocabulario también se va deformando o transformando, y en ese sentido las traducciones también van cambiando para adaptarse a lo que comprendemos en nuestro contexto. Yo recuerdo haber leído hace muchos años la Biblia del Oso, una Biblia de principios de 1800, y al principio de Génesis, por ejemplo, decía: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pero ahora, en pleno siglo XXI, criar y crear son dos cosas muy distintas. Yo puedo criar al hijo de mi hermana, pero no lo puedo crear. De manera que en aquella época, en 1800, crió los cielos y la tierra, sí se entendía como alguien que lo creó, pero ahora no se entiende así, por lo cual
tiene que la traducción ajustarse a cómo va cambiando las palabras y cómo vamos haciendo uso del lenguaje. De ahí que haya tantas revisiones y tantas traducciones. Pero hay algo también muy importante que quiero que podamos entender en cuanto a las traducciones, porque no todas las traducciones son iguales. No es lo mismo la Reina Valera, por ejemplo, que la Biblia en lenguaje sencillo, o que la Biblia Arcoíris o la Nueva Traducción Viviente. Estas Biblias que te acabo de mencionar, por ejemplo, usan diferentes técnicas de traducción. Y esto sí es muy importante que tomes nota porque te va a ayudar a determinar cuál traducción es mejor para tu estudio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay diferentes filosofías, hay diferentes técnicas para elaborar una traducción. Por ejemplo, si alguien te quiere decir, vamos a traducir del inglés al español, y dices, voy a traducir as American as an apple pie. ¿Cómo podemos traducir esta frase del inglés al español? As American as an apple pie. Quien lo quiere traducir literalmente te va a decir tan americano, tan manzana pie. Y tú te quedas, bueno, pues tan americano, tan manzana pie, como que no entiendo muy bien qué es lo que me está tratando de decir, porque fue literalmente palabra por palabra. De ahí que cuando hacemos una traducción tenemos que ajustar un poquito las palabras, las frases que usamos. En ese sentido, la traducción literal, el traductor intenta estar lo más cerca posible a las palabras exactas que se usaron en el lenguaje original y luego trata de que tenga sentido cuando se traduce al idioma receptor. Esta técnica es muy demandante y pues sabemos que no hay dos idiomas que tengan las mismas reglas gramaticales ni la misma estructura, entonces eso lo hace difícil. Pero esa es la técnica literal. Luego tenemos la técnica de equivalencia dinámica. En la técnica de equivalencia dinámica, el traductor intenta traducir palabras, modismos, construcciones gramaticales del idioma original en frases que son precisas y que son equivalentes en el idioma del receptor. Por ejemplo, en lugar de decir tan americano manzana pie, la traducción sería tan americano como el pie de manzana. Y entonces ya eso ya lo entiendo, eso ya tiene un poquito más de sentido y nos ayuda verdaderamente a comprender un poquito mejor el lenguaje original. Esta traducción de la técnica de equivalencia dinámica, Biblias usando esta técnica puede ser como la Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, en la técnica literal está la Reina Valera, por eso a veces cuesta un poco más de trabajo leerla, y en la técnica literal, entre la técnica literal y la técnica de equivalencia dinámica también está la Biblia de las Américas, que es muy buena traducción. Pero luego tenemos la técnica libre, y la técnica libre es una técnica muy interesante, porque es la técnica que usa la traducción de ideas por ideas. Es decir, en lugar de usar las palabras precisamente como están en el original y traducirlas tal cual o de manera similar, lo que traduce son las ideas. En lugar de decir tan americano como el pie de manzana, en la técnica libre traduciría as American as an apple pie y te lo pondría como tan mexicano como el chile verde. Por supuesto que es más fácil entenderlo para nosotros. Decimos, claro, sí lo entendemos. Y así es como se traducen, por ejemplo, muchas de las películas. Sin embargo, esa técnica es un poco más parafraseada. Y al poner tan mexicano como el chile verde, en lugar de as American as an apple pie, pues no estamos verdaderamente siendo muy apegados al texto original, sino que ya estamos poniendo un poquito de interpretación en las traducciones. Y en ese tipo de traducciones podemos tener la Biblia en lenguaje actual o en lenguaje sencillo, la Biblia arcoíris, la Nueva Traducción Viviente, que son un poco más parafraseadas. Y eso es importante que sepamos estos tres tipos de traducción, porque una traducción más literal es muy buena para el estudio serio. Puede que sea un poquito más difícil de leer, pero representa el lenguaje original palabra por palabra. Mientras que una traducción libre pues va a ser buena para estimular la frescura, el pensamiento sobre algún pasaje, pero en realidad tenemos que recordar
que esa traducción libre es más bien una paráfrasis, un comentario acerca de las Escrituras y no tanto una rendición fiel de las palabras, palabra por palabra, de los escritos sagrados. Hay algunas traducciones que son hechas por una sola persona, hay otras que son hechas por un grupo de traductores. Por supuesto, aquellas hechas por equipos tienden a ser traducciones mucho más buenas, mucho más robustas. Espero que todo esto que estás aprendiendo sea de gran bendición y que sea de mucha utilidad conforme seguimos caminando en este proceso de conocer la palabra de Dios y entender las Escrituras. Que Dios te bendiga. Así llegamos al final de este capítulo en el curso Introducción a los Estudios Bíblicos. Cada semana podrás escuchar un capítulo más que te acercará a una mejor comprensión de las Escrituras. Recuerda visitar nuestra página web en estudialapalabra.com y enviarnos tus preguntas y comentarios. Que Dios te bendiga.